Abba Padre. La conducta de un ministro de una iglesia en gracia. Tercer punto, no se avergüenza de su apóstol, se identifica sin miedo. Segunda Timoteo 1:8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. ¿Quién te está hablando aquí? Pablo. No te avergüences de dar testimonio. Pablo le escribió a Timoteo. Segunda Timoteo 1:8. Pablo le escribe a Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el levantamiento según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. O sea que si nos afligimos o no, eso también proviene de Dios. Y el poder de Dios, que es la palabra, Romanos 1:16, nos dice que el poder de Dios es su palabra. Y el poder de Dios, que es la palabra, nos libera de esas aflicciones. Y nosotros no nos podemos avergonzar del Señor ni del apóstol Pablo. Porque es Pablo el escogido por Dios para traernos esta buena nueva de esta mano. Cuarto, un ministro calquea y imita, no se desvía de la enseñanza. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Estaríamos bien si nosotros, fíjense, acomodando lo terrenal a lo terrenal, lo espiritual a lo espiritual. El apóstol Pedro no sabía aún que el diablo había quedado de sí. Pero cuando Pablo va hasta él, eso está en Gálatas capítulo 2, versículo 9, bienvenido, bendecida. Una sillita la bendecida. Cuando el apóstol Pablo va a que Pedro, y Pedro, y le dice a Pedro, Gálatas capítulo 2, versículo 9 y 10, Pedro, Santiago y Juan le dan la diestra al apóstol Pablo para que él vaya a los gentiles, y ellos se quedaban en la circuncisión, o sea, en el pueblo de Israel. ¿Qué pasa aquí? Que ellos tenían un vocabulario diferente al que podía tener el apóstol Pablo, porque ellos eran antes de la cruz del Calvario. Pablo era después de la cruz del Calvario. Tenemos que ir acomodando lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual a lo espiritual para poder entender las Santas Escrituras. Porque si no, agarramos de uno, agarramos de otro, mezclamos todo. Todo queda mezclado y se convierte en un arroz con mango. Tenemos que discernir en el espíritu. También dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Las sanas palabras que de mí oíste. Tenemos que imitar. Primera a los Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pues al último que se le apareció Cristo fue al apóstol Pablo. Al último. O sea que el Señor pudo haber dicho algo en su carne, pero cuando se le apareció a Pablo, dijo algo más. De eso se trata. Quinto punto. Un ministro no se deja envolver de doctrina diferente y enseña que tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer con el espíritu de mansedumbre. Una misma mente y un mismo parecer. Nosotros tenemos que tener la misma mente, tenemos que tener el mismo parecer. Yo no puedo, dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces yo no puedo ir a tocar una puerta y decir, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque no estaría llevando buenas noticias. Pero sí sería una buena noticia decirle a los hermanos, tú eres un bendecido, tú estás bendecida. Gálatas capítulo 3, versículo 9 y Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5 lo concluye. Decirle al hermano, no tienes nada que temer,
porque Dios es amor y el amor echa fuera todo temor. Así que Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, o hablamos una cosa o hablamos la otra. Yo no puedo decir, el mundo se va a acabar, y resulta que en el Salmo 37 dice que los benditos de Dios heredarán la tierra. Entonces, o se va a acabar o no van a heredar la tierra. Tenemos que estar claros y conocer bien la palabra del Señor. La palabra que está escrita en la Santa Biblia puede servirte para bendición, pero si no se entiende, te sirve para maldición. A muchas personas viven condenados por no entender la Santa Escritura, por no acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual a lo espiritual. Ya Dios a nosotros no nos está hablando según la carne, sino según el Espíritu, sabiendo que el mismo Jesús que anduvo en la carne, le era difícil, tuvo sufrimientos, aflicciones por andar en esta carne. El único que poder cumplir la ley mosaica. Así que cómo nos van a poner un yugo del cual ellos mismos no pueden pasarlo. Y eso es lo que están enseñando los hermanos. Entonces nosotros, imitando como ministros del Señor, porque somos ministros de Dios todos nosotros, ¿verdad? Imitando al apóstol Pablo, no hablamos diferentes doctrinas. Primero a los Corintios 1:10. Os ruego pues, Pablo nos está rogando, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿cuánto? Todos, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué vamos a llevar nosotros? Buenas noticias. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuáles son las buenas noticias? Tú estás bendecido, tú estás bendecida, tú estás perfecta, tú estás perfecto, tú tienes ángeles a tu favor. Tú tienes que brillar aún más que el sol, pues el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón. Abba, Padre.